Así se sube. Ya está subida la clase pasada. Me encargué de subirla antes de irme a Neuquén. Así que deberían poder acceder a ella. Qué feo que se ve esto, pero bueno. Deberían poder acceder a ella en YouTube. Un segundo. Nico, ¿me pasás mi celu? Quiero chequear algo antes de largar. Gracias. Bien. Hoy estamos frente a la Casa Rosada. No sé si se ve ahí. Pero como siempre pinta cambiar el lugar en el que se da la clase. Somos nómades. Hoy tenemos el lugar más lindo, ¿no? Pero bueno, no se ve muy bien para afuera. Bien. Modelo keynesiano, economía cerrada, con gobierno e impuestos proporcionales a la renta. ¿Qué significa que sean proporcionales a la renta? Que básicamente mis impuestos, dependen del nivel del ingreso. A mayor ingreso, que... Epa, hay algo raro. A ver, un segundito, disculpen, ¿eh? No, esto no se puede cambiar. Bueno, nada, va a salir medio raro porque por alguna razón salta esto cuando escribo, pero bueno. Bueno, como les decía, los impuestos se llaman proporcionales a la renta porque dependen de la renta. Si la renta sube, T va a subir, ¿no? Esta T chiquita es básicamente lo que se llama alícuota impositiva, que es de cada peso de ingreso en la economía, cuánto se cobra como impuestos. Bien. Entonces, si mi T grande es T chiquita por I, eso significa que vamos a la función donde T estaba, que es el ingreso disponible, Y menos T. Me está molestando mucho eso. Y menos T. Ahora, como T es T chiquita Y, mi ingreso disponible es Y menos T chiquita por Y, que termina de la forma Y, ingreso disponible es igual a Y multiplicado 1 menos T. Esto queda así porque es factor común. Es como un electrocardiograma de alguien que está muriendo, ¿no? Es muy raro. No entiendo. Es rarísimo. Bueno, disculpen. A ver, denme un segundito. Me está molestando mucho, así que voy a probar algo. Bien. Vamos a volver a enchufar esto. Y si sigue mal. A ver, podemos probar al revés. Compartir la pantalla 1. Y transmitir en la pantalla 2. Un segundito, ¿eh? Bien, ahí no pasa. Qué raro. Bueno, ahí está. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, se ve. Sí. Bien. Dejo el chat abierto acá. Bien, ahí va. Perfecto. Bueno, como les decía, el ingreso disponible queda como Y por 1 menos T. ¿Por qué 1 menos T? Porque es el resultado de esta expresión que tiene acá arriba, sacar factor común Y. ¿Ok? Bien. Eso es lo único que va a cambiar respecto al modelo anterior. Pero van a ver que el cambio no es... el cambio termina afectando, digamos, a la forma, básicamente, de nuestro multiplicador.
Si recuerdan, en el modelito anterior terminábamos con 2 multiplicadores, acá vamos a tener uno solo, pero ese multiplicador va a tener adentro esa t chiquita que estamos metiendo. Bueno, y resolvemos como hacemos siempre. Partimos de oferta agregada igual a demanda agregada, reemplazamos por lo que equivale cada una, oferta agregada igual a un ingreso, demanda agregada igual a C más I más G, y tenemos esto. Y acá, como hicimos la clase pasada, también vamos a reemplazar, reemplazamos C, I y G por lo que valen. C es C0 más C chiquita por el ingreso disponible, I es I0 y G es G0. ¿Ok? Nos queda una cosa para reemplazar, que es el ingreso disponible. Lo metemos acá, lo reemplazamos y nos queda C0 más C chiquita por esto que es el ingreso disponible, que es I por 1 menos T, más I0 más G0. Dejamos todos los autónomos de un lado y los llamamos out de autónomos, que es básicamente C0 más I0 más G0. Y del otro lado pasamos todo lo que tiene Y. O sea, nos queda Y menos C chiquita por Y1 menos T. Y de acá volvemos a sacar, fíjense que si acá lo miran bien, tenemos algo que está multiplicado por Y y otra cosa que está multiplicada toda por Y. Entonces podemos sacar factor común Y nuevamente. Sacamos factor común Y y queda Y por 1, Y, y acá Y por C1 menos T, que es lo que teníamos arriba. Con eso ya nos preparamos para despejar la Y. Dejamos Y de un lado, YE porque es la ingreso de equilibrio. Y del otro lado nos queda esto que ya conocemos, que es el multiplicador del gasto o de la inversión o del consumo y los autónomos. La sumatoria de todos los autónomos. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? Fíjense que lo único que cambió respecto a economía cerrada y sin gobierno, en la cual teníamos que el multiplicador era 1 sobre 1 menos C, fue que ahora multiplicamos la C por 1 menos T. Eso es lo único que cambia. En este caso, respecto de una situación sin gobierno. Y respecto de la situación con impuestos fijos, lo que tenemos es que ahora tenemos un solo multiplicador, con impuestos fijos tenemos 2 multiplicadores. El del gasto, inversión y el consumo, y por otro lado teníamos el multiplicador de los impuestos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien, Santi me va siguiendo. ¿El resto? Vamos a suponer que sí. Bien. Bien, bien, bien. Como le decía entonces, multiplicador y autónomos. Bien. Ahora, una vez que agregamos al gobierno, vamos a tener que, digamos, no solo cambia la forma del multiplicador, sino que va a cambiar esta condición que es la condición o la segunda condición de equilibrio que vimos. Si recuerdan, cuando no había gobierno, la segunda condición de equilibrio era S igual a I. Ahora que hay gobierno, lo que vamos a tener es que S e I se le agregan T de un lado y G del otro. O otra manera de ver esto es el ahorro privado y el ahorro del Estado tienen que ser igual a la inversión privada y la inversión estatal. Para entenderlo dentro de los mismos conceptos, ¿no?
Básicamente lo que queremos decir acá es que las fuentes de financiamiento privadas y públicas, o sea, S, la fuente de financiamiento pública, privada, T, la fuente de financiamiento pública, tienen que ser igual a los usos de ese financiamiento, que son inversión, el uso privado, y gasto, el uso público. ¿Me entiende? Como que ahora ya no es que el sector privado tiene que financiar su inversión con su ahorro, sino que lo que tiene que balancear es la economía, digamos, como que el ahorro de la economía tiene que financiar las inversiones que hace la economía. Eso es una manera de verlo, viendo del lado izquierdo fuentes. Soy muy malo para escribir con esto. De financiamiento. Y del otro lado, no sé si es fuentes de gasto. Gastos barra usos del financiamiento. No sé si está bien decir la palabra gasto, ¿no? Pero sería como que todas tus fuentes de financiamiento de la economía tienen que financiar a los gastos de esa economía, ¿no? Bien. Otra manera de expresar esto es, fíjense, paso Y del lado izquierdo y paso T del lado derecho, y lo que tengo es que S menos I, que es el superávit del sector privado, tiene que ser igual al déficit del sector público. O sea que, digamos, es la misma manera de verlo. El superávit del sector privado sería cuánto ahorra por sobre su inversión el sector privado. El déficit del sector público es cuánto gasta por sobre su recaudación el sector público. Esto bien puede ser al revés, ¿no? Podemos decir T menos G tiene que ser igual a I menos S. Y esto, ¿qué sería? T menos G sería ya no el déficit, sino el superávit del sector público. I menos S sería ya no el superávit del sector privado, sino que I menos S es el déficit del sector privado. De las dos maneras, digamos, estamos hablando de lo mismo. Lo que sí tiene que quedar claro es que un déficit de un sector tiene que financiar el superávit del otro. O sea que si de este lado yo tengo 10, de este lado también tengo que tener 10. Y acá, digamos, lo que quiero que les quede como idea de fondo es que la economía tiene que saldarse, digamos, tiene que poder autofinanciarse. O sea que si no hay un sector externo, o sea, solamente hay sector privado y sector público, los sectores pueden financiarse entre ellos. O sea, si el sector privado ahorra más, el sector público puede gastar más, y viceversa. Si el sector público ahorra más, el sector privado puede gastar un poco más. El sector privado ahorra, entre comillas, entendiendo los impuestos como el ahorro del sector privado, ¿no? ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Ahora vamos a ver que cuando agregamos al sector externo, que es X y M, entra también acá adentro, ¿no? Pero es un paso adelante. Pero sepan que después lo vamos a meter dentro de esta segunda condición de equilibrio. Y que ahora ya, fíjense, no es necesario que S sea igual a I como segunda condición de equilibrio. Ahora es necesario que S y T sean igual a I y G. O sea que se hace un poquito más laxa esa segunda condición de equilibrio. Bien. Vamos a meter el sector externo y vemos qué pasa. ¿Qué hace el sector externo? ¿O cómo nos afecta acá? Bueno, por un lado tenemos las exportaciones, venta de bienes y servicios de nuestra economía al resto del mundo, y por otro lado tenemos las importaciones, venta de bienes y servicios del resto del mundo a nuestra economía. Y esto
se mete adentro de mi demanda agregada y me queda de la siguiente forma. Demanda agregada es C más I más X menos M. Fíjense que acá sacamos al gobierno para simplificar, para meter de un paso a la vez, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplo con todo, pero por lo pronto lo sacamos. Porque solo queremos ver, en este caso, cómo afecta al sector externo. Después vamos a ver todo junto. Y típicamente las exportaciones las vamos a considerar como exógenas, o sea, X0, digamos, pues no dependen de nada que manejemos nosotros, sino que depende principalmente de si el resto del mundo nos compra o no. Pero las importaciones sí van a tener un componente autónomo y otro componente que depende del ingreso. Lo cual, digamos, tiene la lógica de que para que tu economía crezca, algo tenés que importar o parte de tu consumo se hace en bienes importados, entonces tiene sentido atar las importaciones al crecimiento del ingreso de la economía. Y esta M chiquita la vamos a llamar propensión marginal a importar. Bien. Fíjense que el procedimiento para resolver es igual al que venimos haciendo en los otros casos, o sea, partimos de oferta agregada igual a demanda agregada y buscamos el ingreso de equilibrio. O sea, partimos de igualar las dos funciones, reemplazarlas por lo que valen, y ahí vamos reemplazando punto por punto dentro de esas funciones. Fíjense, C0, o sea, reemplazamos C por C0 más C chiquita por I, reemplazamos la inversión por I0, reemplazamos X por X0, y reemplazamos M, fíjense que M está negativo, esto por favor no se confundan, como M, todo M está negativo, todo lo que estaba dentro de M queda negativo. O sea, ¿a qué voy con esto? La fórmula de M es así, fíjense que es M0 más M chiquita por I. Pero como el menos afecta a toda la M, esto hace que M0 me quede negativo y que M chiquita por I también me quede negativo, restando. ¿Por qué? Pues si yo tengo esto y le pongo un menos adelante, afecta a mi M0 y a mi M chiquita por I. Bien. Llevamos a esto de acá, como venimos haciendo siempre, despejamos la Y a la izquierda, dejamos todo lo autónomo del otro lado, lo llamamos autónomos para simplificar, sacamos factor común Y y después pasamos todo menos la Y del otro lado y nos queda el multiplicador y los autónomos. ¿Ok? Bien. Hoy tenemos tiempo porque no es, o sea, no vamos a ver tantas cosas, dado que digamos, ya vimos gran parte en la primera clase. Si tienen dudas, frénenme, ¿no? Es la clase para hacer eso. Y también es la clase porque modelo keynesiano entra o entra. Así que sepan que eventualmente van a tener que resolver esto, por ende van a tener que entenderlo. Por ende, si no lo entienden, les recomiendo preguntar. Y si no, bueno, ven el video, qué sé yo. Bien. Ahora sí hacemos lo que les decía, que vamos a plantear una economía abierta y con gobierno e impuestos. ¿Cómo son estos? ¿Qué tipo de impuestos tengo ahí? A ver quién estaba atento, ¿no? Proporcionales a la renta. Que era la alícuota impositiva. Bien, proporcional a la renta, dijo Luciana. ¿Alguien dijo alícuota impositiva? No, alícuota impositiva es solo la T chiquita. Pero los Bien. impuestos son proporcionales a la renta, justamente por el hecho de que hay una alícuota impositiva. Bien. Ahora, va a quedar un ejemplo que no vemos, que es qué pasa, si no me equivoco, no lo vemos. A ver, déjenme que adelanto rápidamente. Tiki, tiki, tiki. No. Bien. Fíjense que queda poco, o sea.
Va a quedar un caso que no lo vemos, que les queda de tarea para el hogar, que es economía abierta con gobierno y T igual a T0. No, digamos, no escapa de lo que venimos viendo. Queda lo mismo, van a tener dos multiplicadores porque tienen impuestos fijos y ese multiplicador va a ser distinto que el que ya vimos porque tiene economía abierta, pero después es todo lo mismo. Bien, fíjense cuál es el procedimiento para resolver esto. Buscamos el ingreso de equilibrio, partimos de las condiciones de equilibrio, reemplazamos acorde, o sea, esto es C, esto es I, esto es G, esto es X y esto es M. C, I, G, X y M. Esto de acá adentro es ingreso disponible. Todo el resto queda igual. Pasamos todo lo que tiene Y. Ahora es cuando más cosas con Y tenemos del lado derecho. Todo lo que tiene Y del lado izquierdo, o sea, lo pasamos para acá. Fíjense que queda Y menos igual a los autónomos. Y los autónomos en este caso, fíjense, van a ser C0, I0, X0, M0. Y me falta G0, que desapareció mágicamente. Más G0. Ahí va. Bien. Y acá hay, digamos, dos maneras de proceder. Terminan siendo lo mismo, básicamente, pero bueno, podemos distribuir la C chiquita, o sea, C chiquita por I más C chiquita por T, y sacar factor común Y de todo, o lo que es lo mismo, sacamos factor común Y primero acá y después, digamos, primero en el primer paréntesis y después en el paréntesis más grande, y nos queda una cosa así, como esto de acá. Al fin y al cabo es lo mismo. Esta última manera de verlo, Y por 1 menos C, 1 menos T más M, es quizás la mejor, pero de cualquiera de las dos maneras se podría hacer. O sea, les puede quedar esto que tienen acá también. Y no va a estar mal, y lo van a poder resolver. Nada más que les queda dos veces la C acá y pone que no es tan lindo, qué sé yo. Bien, pasamos todo dividiendo y ese es nuestro multiplicador. 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más M. Chao, Lu. Bien. Ejemplo numérico de esto. Fíjense, algo así puede entrar en el parcial, ¿no? Demanda agregada, C más I más G más X menos M. ¿Y yo qué les doy? Y les doy la fórmula del consumo, les doy la inversión, les doy el gasto, les doy la T chiquita, les doy X y les doy M. La fórmula de la M. Y con eso le digo resuelva. Nada más. ¿Se sienten en condiciones de poder resolverlo? Bueno, tienen la resolución ahí, ¿no? Pero miren solo la parte de la derecha, esta de acá, y piensen si se les cae una idea de cómo empezar a resolver. Acá deliberadamente no se da la fórmula del ingreso disponible porque eso es de las cosas que tienen que saber cómo es, digamos. No todo viene en bandeja de plata, algunas cosas las tienen que recordar. Son las que menos, pero bueno. Bien. Procedemos a resolver reemplazando, fíjense que los colores están por algo, ¿no? Cada color representa uno de los parámetros que les di acá, para que se entienda dónde reemplazamos, pero básicamente es lo mismo que ya hicimos, reemplazamos C, reemplazamos I, reemplazamos G, reemplazamos X, reemplazamos M, volvemos a reemplazar acá ingreso disponible, mandamos todo lo que tiene Y del lado izquierdo,
Acá está el igual, fíjense. Y dejamos todos los autónomos del otro lado. Factor común Y. Y acá ya puedo resolver numéricamente, ¿no? Fíjense que acá me quedó 216, que es que ya estoy sumando todos estos autónomos y restando la importación autónoma. Acá también sigo operando ya con los números que tengo, pues si me dan los números los aprovecho. 1 menos 0,8 por 0,9 más 0,08. Esto me queda 1 menos 0,72 más 0,08. O lo que es lo mismo, Y por 0,36. Entonces, ahora mi multiplicador va a ser 1 sobre 0,36 y mis autónomos 216. O sea que el multiplicador va a valer 2,777 periódico, lo cual equivale a un ingreso de 598,32. ¿Estamos bien? Perdón, un segundo. Ahí va. Bien. Bueno, y llegamos al resultado. 598,32. ¿Qué podemos hacer de acá? Ahora vamos a ir a la segunda condición de equilibrio, pero ¿qué hago yo de acá para evaluar ustedes? Bueno, primero y principal, encuentra el ingreso de equilibrio. Qué feo recuadro que hice. Encuentra el ingreso de equilibrio. Bueno, acá lo sacaron. Bien. Ahora, segundo y quizás más divertido, ¿cómo que encuentren el multiplicador, el valor del multiplicador? Bueno, lo tienen acá también, lo tuvieron que sacar para llegar a esto. 2,77. Bien, ahora díganme qué pasa si C chiquita es igual a 0,7. Dame el nuevo ingreso y dame el nuevo multiplicador. O, ¿qué pasa si G es igual a 100? Dame el nuevo ingreso y dame el nuevo multiplicador. O dame no el ingreso, sino calculame la variación en el ingreso. No quiero el ingreso solo, quiero la variación en el ingreso. ¿Cuánto aumenta o disminuye el ingreso con este cambio? ¿Ok? Esos son ejercicios típicos de parcial. Bien. ¿Y cómo es la segunda condición de equilibrio? Fíjense que acá fui bueno y ya les tiré todas las formulitas, ¿no? Pero para que las tengan. ¿Cuál es la segunda condición de equilibrio de este modelito? Bueno, antes, fíjense, no teníamos ni M ni X, era S más T igual a I más G. Sí. Avísame cuando La estés, Bianca. C Y sí. chiquita sería 0,36. ¿Cómo? La C chiquita, que decías si es 0,7, en este caso es 0,36. No, No. La C chiquita. ¿Cuánto vale la C chiquita acá, en este ejemplo? 0,8. Ahí salió Juliana y recién no sé quién habló. 0,8. Ah, Acá. está bien, bien, ok, gracias. Es lo que acompaña el ingreso disponible o el ingreso dentro de la función de consumo, porque es la
propensión marginal a consumir. Bien. Ahora, ¿cómo queda la segunda condición de equilibrio ahora que tenemos sector externo y aparte gobierno? Bueno, S más T más M, o sea, ahorro más impuestos más importaciones, es igual a inversión más gasto más exportaciones. Y esto, digamos, ¿qué significa o cómo lo interpretamos? Bueno, esto va a resultar confuso, pero intenten seguirme. M es el ahorro o el financiamiento del sector externo y X, perdón, es el gasto del sector externo. Pensando en el sector externo no como nuestra economía, sino como una economía por fuera, digamos, que gasta comprándonos cosas a nosotros y ahorra vendiéndonos cosas a nosotros. Mal dicho ahorra, ¿no? Pero bueno, entiéndase así. Fuentes de financiamiento y fuentes de gasto del sector externo. El sector externo se financia vendiéndonos a nosotros y gasta comprándonos a nosotros. Y si reformulamos esto, obtenemos la siguiente expresión, que es básicamente, o se interpreta, mejor dicho, como el superávit privado. Sí, ahí voy con eso, Luciana. El superávit privado, que es S menos I, más el superávit público, T menos G, tiene que ser igual, o la suma de esos dos tiene que ser igual al déficit externo, M menos X. O sea, al déficit externo o la negativa del saldo de la balanza comercial. Pero porque todo esto tiene que dar igual a 0. Y esto básicamente me está diciendo que los sectores privado, público y externo tienen que financiarse entre sí. O sea, yo puedo tener superávit privado, o sea que el superávit privado sea mayor a 0, mejor dicho. Tengo superávit privado negativo, o sea, tengo un déficit privado. Tengo superávit público también negativo, menor a 0. Entonces, algo menor a 0, algo menor a 0, y acá tengo que tener algo mayor a 0 para compensar. Necesariamente, por construcción, tiene que ser así. Entonces, si yo tengo déficit en el sector privado, o sea, superávit negativo, déficit en el sector público, o sea, superávit negativo, menor a 0, tengo en el sector externo necesariamente que tener superávit, o va a quedar raro, pero voy a tener un déficit externo negativo, sería de un superávit externo, para poder financiar lo otro. ¿Podés repetir lo último de déficit externo negativo? Bien. Voy un paso atrás para que quede claro una cosa. Si yo digo S menos I, es el superávit privado. Superávit privado. Ahora, si yo digo I menos S, es el déficit privado. ¿Por qué? Porque acá entremecho con lo que dijo Luciana. S serían como los flujos de entrada del sector privado y serían los flujos de salida del sector privado. O sea, ese es el financiamiento del sector privado y es el gasto, por así decirlo, del sector privado. Lo mismo con el público. T menos G es a impuestos menos gasto. Esto es superávit público. Ahora G menos T es déficit público. Digamos, ¿por qué se le dice a uno déficit y al otro superávit? Tiene que ver con
¿Qué representa cuando el valor de este S menos I o I menos S o T menos G o G menos T? O sea, cuando el valor de este componente es positivo, vos puedas decir hay superávit público. O sea, si T, los impuestos son mayores a G, esto de acá es positivo y por ende puedo hablar de que hay un superávit público porque hay más impuestos que gasto. Ahora, si esto es al revés, hay más gastos que impuestos. El de arriba me va a dar negativo, pero el de abajo, si lo expreso como déficit, me va a dar positivo. ¿Se entiende esto? O sea, si yo lo expreso como déficit, tengo gastos y menos fuente de financiamiento. Eso es déficit. Si lo expreso como superávit, tengo fuente de financiamiento menos gastos. Y lo que me importa ahí es cuál es el valor positivo de esto, digamos, porque eso es lo que le da el nombre. Y con el sector externo lo mismo, nada más que le vamos a cambiar un poquito el nombre. Tenemos M menos X. Esto es básicamente, sería déficit de la balanza comercial. Voy a hablar de balanza comercial en vez de hablar del sector externo porque como cuando habla de sector externo se invierte. Y X menos M es el superávit de la balanza comercial o también el saldo de la balanza comercial. O también, otra manera de verlo, las exportaciones netas. Tiene varios nombres. Bien. No quiero borrar por si alguien está copiando, pero bueno. Una vez que entendemos esto, lo siguiente que nos tiene que quedar en claro es que todos estos déficit y superávit tienen que saldarse, digamos, tiene que dar cero. O sea, los sectores tienen que financiarse entre sí y por ende no puede dar cualquier cosa. Esto siempre tiene que saldar a cero. Siempre estemos en equilibrio, ¿no? Esto siempre tiene que saldar a cero. O sea, los flujos de salida tienen que ser iguales a los flujos de entrada, como decía Luciana. O metiendo esto que decía Luciana. ¿Y eso qué significa? Que si yo les digo, bueno, voy a borrar, ¿ok? Aclaro porque después no se puede copiar. Bien. ¿Qué significa esto? Que si yo les digo superávit privado menor a cero, o sea, superávit negativo, o sea, déficit. Superávit público igual a cero. Vamos, mejor dicho, superávit privado negativo. Superávit público igual a cero. O sea, el sector público no tiene ni déficit ni superávit, está saldado. Saldado. ¿Cómo tiene que ser el déficit externo? Y necesariamente tiene que ser positivo para poder financiar el déficit del sector privado. O lo mismo, si hay superávit privado, hay superávit público, esto puede ser un superávit de balanza comercial. No, porque esto jamás daría igual a cero. Entonces, este necesariamente debería ser negativo
y debería ser lo suficientemente negativo para compensar este saldo positivo y este saldo positivo. ¿Ok? Y esto que les estoy diciendo acá, de cómo se saldan los sectores, ténganlo presente, porque es una pregunta muy linda y muy interesante para hacer en un parcial o para hacer de forma teórica. Sé que hay varias preguntas de Eduardo que entran con este tema, que puede ser que también lo vean con el nombre de 3 brechas, 3 gargantas, una cosa así. 3 brechas creo que es el otro nombre que se le da. Modelo de las 3 brechas. No sé si es la palabra modelo la que se usa, pero si ven 3 brechas, es esto de acá. Superávit privado, superávit público, déficit externo o al revés. ¿Ok? Bueno, acá estábamos, lo tenía más grande para explicar eso. Si este es negativo y este es positivo, ¿este cómo tiene que ser? Pregunta para ustedes, ¿eh? 0. ¿Cómo? Cero. Positivo. Para que se meten. Dijeron 0, dijeron positivo. ¿Alguien dice negativo? Así ya decimos las 3 cosas, ¿no? Y quiero escuchar justificaciones. ¿Por qué tiene que ser 0? Para que se neteen, dijo alguien ahí. No estaría mal. ¿Por qué tiene que ser positivo? Alguien dijo esa. Va a depender qué tan negativo y qué tan positivo son ese superávit o déficit privado, superávit déficit público, y va a depender Bien. ahí el externo, va a ser esa igualación a 0. Bien. Ahí le damos el premio a Diego, que dijo la justa. Esto puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser igual a 0. Digamos, depende. ¿Y depende de qué? Y si esto negativo compensa esto positivo, bueno, esto necesariamente tiene que ser igual a 0, porque acá ya se compensaron. Ahora, si esto negativo es muy grande y esto positivo es chiquitito, y esto tiene que ser positivo para que entre estos dos compensen a este negativo, etcétera, ¿no? Digamos, no siempre está determinado si un superávit tiene que ser o superávit o déficit, o mejor dicho, si un superávit tiene que ser positivo o negativo. A veces sí, a veces no, y depende de la magnitud, digamos. Siempre de vuelta, que les queden claro que esto va a ser, digamos, menos 10, va a ser un valor numérico. Y esto va a ser más 50. Entonces, ¿esto cuánto tiene que ser? Y menos 40. Para que todo esto dé igual a 0. Con eso en mente, digamos, no se van a perder. Sepa que esto puede ser más o menos negativo, pero que siempre tiene que ser igual a 0. Ahora, si ya alguno de estos 3 es igual a 0 por sí mismo, bueno, ahí sí te acorta un poco las posibilidades de los otros dos, ¿no? Si uno es positivo, el otro es negativo. Ahí no hay vuelta. Bien. O puede darse el caso de que los 3 sean igual a 0, ¿no? Sería medio raro, pero puede pasar. Bien. Fíjense que acá hacemos un ejemplo. Tenemos S, ahorro 60, inversión 70, o sea que tenemos 60 menos 70 en el superávit privado, tenemos un déficit, porque tenemos menos 10. Si el superávit es menos 10, es que es un déficit de 10 positivo. Tenemos en el público T igual a 60, G igual a 80, o sea, gasto de 80, recaudación de 60, el superávit público es negativo, menos 20, estamos en un déficit. ¿Y esto qué significa? Que el sector externo nos va a financiar, mejor dicho, nos va a financiar el déficit del sector externo. Porque acá teníamos un déficit, acá teníamos un déficit, y acá
También vamos a tener un déficit porque es del sector externo, pero esto sería... sería déficit externo, pero para el sector externo sería un superávit. Es raro, yo sé que es raro entenderlo, pero piensa en el sector externo como que está fuera de nuestra economía, como que nos vende importaciones y nos compra exportaciones. Entonces, para ese sector externo, tener M mayor que X es que está en superávit. Si lo pensamos fuera de la economía. Si lo pensamos como un sector, digamos, dentro de la economía, esto quizás está bueno sacarle esta palabra y llamarlo balanza comercial. Y ahí vamos a decir que sería al revés, sería la negativa de la balanza comercial. Sería menos la balanza comercial esto de acá, porque es balanza comercial es X menos M. Y esto que yo tengo acá es M menos X. O sea que sería menos la balanza comercial. Sí, el negativo de la balanza comercial. Pero básicamente significa que tenemos una balanza comercial que tiene más importaciones que exportaciones, por lo tanto la tenemos en negativo. Estamos teniendo un déficit de balanza comercial, que es lo que está financiando los déficits de los otros sectores. Y esto tiene que ser igual a más 30. Yo sé que acá ponerle déficit y ponerlo en positivo les caga la cabeza, pero bueno. Perdón, hice cualquier cosa. No me están cerrando las cuentas. 130 menos 80 es 50. Esto es 50, 60 menos 80, ahí viene 20, 60 menos 70, 10. Macanudo, no salda, pero bueno. Esto tendría que ser 100. Ponele. Y esto tendría que ser más 30. Bien. Ok. Acá, de vuelta, siempre para no perderse, digamos, piensen qué están metiendo dentro del superávit privado, superávit público. Piensen que cuando hablamos de superávit es la fuente de ingreso menos la fuente de gasto. Cuando hablamos de déficit es la fuente de gasto menos la fuente de ingreso. Y con eso no se van a perder, digamos. Intenten, no aprendérselo de memoria porque va a fallar. Y cuando hablan de sector externo, es mejor que vayan a balanza comercial, que es X menos M. Y si es M menos X, es básicamente la negativa de la balanza comercial. Bien. Y como les adelanté, ahí cerramos, digamos, lo que es el modelito más agregado y la segunda condición de equilibrio. Algo para que sepan, que se los adelanto ahora, gráficamente, este tema para mí, en lo que a mí respecta, entra solo hasta el modelo más simple que vimos, sin gobierno y sin economía abierta. Ese es el análisis gráfico que deberían saber o deberían tener presente, que es, déjenme que voy bastante para atrás, este grafiquito de acá. Este grafiquito es el que tienen que estudiar. Uno me puede decir, che, ¿se podría graficar economía abierta y con gobierno? Sí. Pero la verdad que es un gráfico bastante más jodido. Yo me quedo conforme con que entiendan este gráfico, que es para el modelo más simple. Pero que bueno, si entienden bien esto, después
replicar la lógica para el modelo más grande y graficarlo. Poné que se podría hacer, no me interesa a mí, yo prefiero que entiendan bien este grafiquito del modelo simplificado. Ahora, matemáticamente sí vemos todos los modelitos. O sea, puede entrar cualquiera en el parcial, a eso voy. Y lo otro que puede entrar, que me interesa que sepan, es qué pasa con el ingreso y qué pasa con el multiplicador cuando yo hago una variación en un autónomo o hago una variación en C, una variación en T o una variación en M. Y esto se llama estática comparada, digamos. Si yo les muevo un autónomo o C chiquita o T chiquita o M chiquita, ¿qué pasa con los resultados del modelo? Eso me interesa mucho, que sepan hacerlo porque, digamos, van a tener que calcular un ingreso de equilibrio y van a tener que saber decirme qué pasa si yo muevo otra variable del modelo, qué pasa con ese ingreso de equilibrio, qué pasa con ese multiplicador, etc. Eso lo van a tener que hacer, no hay vuelta. Se lo estoy adelantando desde ya que lo van a tener que resolver. Y acá sepan, o mejor dicho, pueden mirar esta ecuación que es la más, digamos, la más compleja de todas las que vimos, la más grande, y decir, bueno, si yo aumento un autónomo, el multiplicador es siempre positivo, entonces yo sé que el ingreso va a aumentar. Eso, digamos, siempre se va a cumplir. Salvo que el autónomo sea negativo, tipo M0 o T0, por ejemplo. Obviamente, si yo aumento M0, que es negativo, están cayendo los autónomos. En general, digamos, en su conjunto los autónomos caen y por ende el ingreso cae. Pero porque M0 es negativo siempre. Ahora, con C chiquita, T chiquita y M chiquita, ¿qué pasa cuando yo aumento o disminuyo alguno de estos parámetros? Si yo aumento C chiquita, ¿qué pasa con el ingreso? ¿Aumenta o disminuye? Lo pueden sacar viendo la ecuación. No es fácil, pero se puede. Se aumenta la propensión marginal a consumir. ¿Aumenta o disminuye el ingreso? Bueno, acá nos estamos comiendo un paso previo. Ahí ya alguien arriesgó. Ahora vamos, arriesguen, piensen. Si quieren escribirlo o decirlo, mejor. Nos falta un paso previo que es que, ¿qué pasa con el multiplicador? Y una vez que, porque fíjense, C chiquita está en el multiplicador, no está en los autónomos. Entonces, yo aumento la C, algo va a pasar en el multiplicador y ese algo va a repercutir en el ingreso. Bien. Ahí Luciana dice disminuye. ¿Alguien apuesta a otra cosa? Luciana no lo sabe, pero apostó 0,5 puntos de su nota con lo que acaba de decir, así que si alguien apuesta en contra y gana, se gana la nota de Luciana. Re carnicero, ¿no? Ahí nadie arriesgaría. No, ¿a alguien se le ocurre que puede pasar otra cosa? ¿O estamos todos de acuerdo? Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Digamos, primero, dejémoslo matemático, pensémoslo teóricamente. Propensión marginal a consumir es cuánto de cada peso, digamos, en la economía se consumía. Si aumenta la propensión marginal a consumir en una economía, significa que ese peso va a dar, digamos, mayor porcentaje de ese peso se consume y por lo tanto yo consumo, ese consumo es ingreso para otra persona que consume esa fracción C de ese peso, que ese consumo de esa otra persona es ingreso para otra persona, etcétera, etcétera. Pero lo que termina resultando es que ese peso da como más vueltas en la economía y por lo tanto, si C es más grande, hay más vueltas en la economía y por lo tanto hay mayor ingreso.
O lo que es lo mismo, si aumenta C, aumenta el valor de mi multiplicador y aumenta el ingreso. Matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Si C, olvídense de esto que está a la derecha, ¿no? Si C es más grande, 1 menos C es más chico. Y si 1 menos C, que es lo que está dividiendo al 1, es más chico, o sea, si antes era 0,2, ahora es, ponele, 0,1, y 1 sobre 0,2 es 5, pero 1 sobre 0,1 es 10. Entonces, aumenta C, aumenta el multiplicador porque esta parte de abajo es más chica y aumenta el ingreso. Ahora, ¿qué pasa si aumenta T chiquita? Ahora nadie se anima a arriesgar, ¿viste? Disminuye el ingreso, dice Juliana. Bien, vamos a ver. ¿Nadie se anima a decir que aumenta el ingreso? Aumenta también. Bueno, perdón, estás equivocada, Luciana. Disminuye el ingreso. ¿Por qué? Veámoslo. O sea, primero intuitivamente, que aumente la T significa que aumenta la recaudación impositiva de la economía. O sea que el gobierno, digamos, recauda un poco más de cada peso que anda dando vuelta. Y como lo recauda, no se gasta, digamos. Es como que vos tenés un ingreso y se te recauda una partecita que no la vas a usar para consumo. Entonces consumís menos, digamos. Y por lo tanto hay menos veces que los pesos dan vuelta en la economía y por lo tanto termina habiendo un menor efecto multiplicador. O sea que si T aumenta, cae el valor del multiplicador y por lo tanto cae el valor del ingreso. Matemáticamente, ¿cómo lo vemos? Si T aumenta, esto que está en este paréntesis es más chico. Porque está aumentando la parte negativa del paréntesis, ¿no? Y si esto es más chico, como está multiplicado por C, es como que C sea más chico. O sea, todo esto es más chico. Y como todo esto es más chico, todo esto de forma agregada es más grande. Y 1 dividido algo que está creciendo va a ser menor a 1 sobre, bueno, algo que está estático. Pues estoy aumentando el dividendo, el divisor. Yo estoy quemado, no me acuerdo si lo dije bien. Claro, está dividiendo por un valor más grande. Perfecto. Dividendo divisor, sí. Bien. Está aumentando el divisor. Y nos queda uno, que es la M. ¿Qué pasa con la M? Esta es la más fácil, la pueden sacar ustedes. Así que si M aumenta, ¿qué pasa con mi ingreso? Ahí sí, disminuye. Acá se ve muy claro, ¿no? Porque la M tiene el más adelante y es muy fácil. Si esto que es positivo aumenta, todo lo de acá abajo va a aumentar y por ende cae el multiplicador. Cae el multiplicador y por ende el ingreso cae. Intuitivamente, ¿cuál es la lógica? Y si estamos hablando de que lo que queremos es aprovechar ese efecto de la plata en la economía que da vueltas, que bla, 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 que parte de esa plata se use para comprar cosas afuera, significa que no está en mi economía dando vueltas, sino que se va afuera. Entonces no tiene efecto multiplicador.
O mejor dicho, lo tendría, pero para la gente de afuera, que a mí no me importa. Yo estoy viendo mi economía. Entonces, todo lo que yo compro afuera son cosas que no compro adentro y son pesos que no tienen efecto multiplicador dentro de mi economía. Por lo tanto, se aumenta la propensión marginal a importar, cae mi ingreso. Bien. Y lo último que voy a decir es que, y ya con esto cerramos, nos vamos un toque antes hoy. Si yo les digo, ¿qué pasa si yo varío un autónomo? Acá todavía vale lo que vimos antiguamente de que la variación en el ingreso es igual al multiplicador por la variación en los autónomos. Esto sigue valiendo acá. Entonces, si yo le digo, che, variame G en 30 y no hagas nada más, vos decís, bueno, la variación en el ingreso va a ser el multiplicador que yo tenga por, y si lo único que varió es G, la variación en los autónomos va a ser igual a la variación en G, que va a ser igual a 30. Entonces mi variación en el ingreso va a ser igual al valor del multiplicador por la variación en G solo. O sea que esto va a ser igual a el multiplicador por 30. Y esto va a ser igual a la variación en mi ingreso. Esto, que lo explicamos con el modelito más simple, sigue valiendo acá. Atenti solamente a que si varía G, no es lo mismo que si varía M, porque M está como menos M0. O sea que si M aumenta, menos M0 es más negativo y la variación sería negativa, sería menos 30. Pero bueno. Eso queda de tarea para hogar o para la clase de consulta. Y acá se finí. Nos va a quedar un tema del cual probablemente veamos post parcial. Yo sé que ya no tenemos clases en realidad, después del parcial no se dictan clases típicamente, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de decirles, che, tengamos una clase más para ver mercado de dinero, porque ¿cuál es mi idea? No sé si, creo que este fin de no, el otro es el parcial, si no me equivoco, y me gustaría la clase que viene a ser clase de consulta y no darles un tema nuevo. Prefiero darles clase de consulta y que después del parcial tengamos la última clase donde nos despedimos, bla, 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 y bueno, vemos como a forma de festejo, vemos mercado de dinero. Pero bueno, eso para que sepan que en lo que respecta a la práctica o a los ejercicios que yo tengo como práctica, mercado de dinero no entra. Sí puede entrar en alguno de los multiple choice de Eduardo o pedirles algún calculito muy simple que hayan visto con él. Pero bueno, después se los tengo que dar porque en el recuperatorio va a entrar, digamos. Va a entrar, o sea, si no entra en el parcial, en el recuperatorio entra. Pero bueno, esta ya sería la última clase antes del parcial, la siguiente va a ser una clase de consulta, para que lo sepan. Bien.